Tomás. Sí. Buenas tardes a todos. Es un placer ver a tantas personas no solo conocidas y reconocidas. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos toca la fibra a todos, porque no solamente es un problema, digamos, industrial, sino también es un problema social y es un problema institucional, el repensar una sociedad, diríamos, más sostenible, tratando de hacer que los residuos se conviertan en recursos y que de esa manera alarguemos la vida de nuestros pequeños recursos que tenemos en este planeta para tanta gente que somos, y de que les demos esa vida, porque también hay que darle vida a las generaciones futuras. El tema, ya lo conocéis, todos tenéis esa información, vamos a hablar de economía circular, pero no en plan, diríamos, de discurso. Lo que hay que hablar es en plan de qué se puede hacer para convertir esa economía circular en realidades, en puestos de trabajo, en iniciativas legislativas que de alguna manera nos hagan avanzar como sociedad. Pues bien, la idea es, en esta primera parte, contamos con 4 personas, está por ahí ya el director de CEMES también, y las iré presentando conforme vamos viniendo unos por otros. Entonces, la primera presentación corre a cargo, Tomás, es tu sitio. Bien. Y la primera presentación corre a cargo de don José Manuel Morán, que es el vicepresidente del capítulo español del Club de Roma y miembro de pleno derecho del Club de Roma Internacional. Y él nos va a contar, no solamente en nombre del Club de Roma, sino también las actividades que ha hecho el Club de Roma en la dirección de la economía circular. Como es una persona en la cual nos representa a todos los que estamos alrededor del Club de Roma, lo mejor es que él mismo nos dé la bienvenida y que él mismo nos explique qué cosas hace el Club de Roma. Profesor José Manuel Morán, es tu tiempo y queremos escucharte. Muchísimas gracias, Antonio, por esta amable presentación. Yo difícilmente me represento a mí mismo, y más cuando estáis ilustres profesores a los cuales tengo una veneración muy especial, especialmente a nuestro compañero don José Ramón Lassuén, al cual nuestro propio presidente del capítulo español del Club de Roma, don Isidro Fainé, le concede unas licencias que no le concede a Federico Mayor Zaragoza. Y es que en el primer plato le pregunta siempre a don José Ramón cómo ve la situación mundial. Don José Ramón da una pequeña charla y ya por el segundo plato don Federico Mayor nos intenta dar una conferencia, pero es cierto que la síntesis que hace José Ramón marca normalmente el deambular de las juntas directivas. Don Isidro tiene una veneración de alumno hacia don José Ramón y la verdad es que es muy difícil dejarse llamar profesor ante personalidades como las vuestras. Por otro lado, yo tengo que agradecer a Antonio Valero y a los organizadores que me hayáis puesto en una posición a la cual yo aspiro de mayor, y es a poder hacer transparencias como las que luego os va a presentar Luis Jiménez Herrero, con el cual compartimos casi siempre presentaciones. Pero es que a mí, normalmente, en todas esas presentaciones me piden que dé una especie de bienvenida. Y yo la verdad es que de mayor quiero hacer, pues no sé, dar charlas, pero nunca llego a eso. En esta me han dejado una cosa a medias y me han dicho que haga una presentación no solo de la importancia de esta jornada, que creo que es con la cual vamos a abrir muchas más jornadas, porque yo la sensación que tengo es que lo de la economía circular lo decimos muy rápidamente, pero la complejidad del proceso para llegar a la economía circular es de tal magnitud que nos obligará a estar abriendo continuas jornadas y muy especializadas por cada una de las partes que se van a ver involucradas de nuestra manera de producir, de consumir y de vivir, con una visión muy lineal, muy de usar y tirar, que es la que de alguna manera hasta hace 60 años hemos mantenido y mucho más recientemente. Pero me han pedido
que haga una reflexión sobre el club y la economía circular. Si fuéramos muy estrictos, resulta que el club tiene un informe relativamente reciente sobre economía circular, pero el club viene hablando de estos temas desde su propia creación. Muchos de ustedes habrán oído hablar del club y a veces habrán oído en un tono de que el club es una no organización catastrofista. Es una organización que habla de los límites al crecimiento, que es el libro que le da, de alguna manera, un marchamo internacional y una proyección sin precedentes para una pequeñísima organización como esta. Y se le ha acusado desde entonces, pues desde que es malthusiano, desde que no confía en el progreso, de que piensa que la catástrofe está a la vuelta de la esquina, cuando realmente el club, cuando lo crea Aurelio Peccei, que lo crea en 1968, es decir, ahora a primeros de abril se van a cubrir los 50 años de la reunión que él organiza en la Academia del Lince en Roma, él lo crea porque piensa que es necesario activar el predicamento humano, el predicamento de la humanidad, devolver a la humanidad la dignidad y la confianza en que ella misma puede salir de un mundo que está lleno de encrucijadas y lleno de complejidades. Él tiene una idea de que la vida sobre la Tierra es una vida que se va a ir deteriorando si no pensamos como humanos y si no pensamos racionalmente de intentar arreglarlo. Y por lo tanto él habla de que el principal objetivo del club es buscar el desarrollo humano y el predicamento de la humanidad, que la humanidad vuelva a hacerse dueña de sus destinos, que no se deje llevar. Claro, esto es muy fácil decirlo ahora, pero en aquellos momentos él venía de unas experiencias de haber hablado con personalidades de toda índole, entre ellos el propio presidente Kennedy. Él había tenido una relación indirecta con el Papa Juan XXIII, estaba viviendo los modelos de finales de los 50, comienzos de los 60. En aquellos momentos el tema ecológico era un tema desconocido. Yo todavía recuerdo, yo me examiné, yo soy muy mayor ya, y me examiné del curso de orientación universitaria en el año 1964. Muchos de ustedes no habrían nacido. Y recuerdo que una de las preguntas era ¿qué es la ecología? Y hoy, en un aula grande de la Facultad de Medicina de Madrid, oí a un compañero que le preguntaba a otro, oye, ¿qué es esto de la ecología? Y dijo, no sé, creo que es tierra con agua. Bueno, pues esa tierra con agua era prácticamente desconocido, no había ecologistas. Había ecólogos, pero no había ecologistas en aquella época. Y es más, cuando se crea el club es en el año 68, pero las Naciones Unidas no organizan ninguna cumbre sobre medio ambiente hasta el año 72. Y esta cumbre, que es la cumbre que se hace en Estocolmo, y que ustedes habrán oído hablar de ella, que es, por así decirlo, la primera de las COP que han seguido sucediéndose, en aquellos momentos, para que nos hagamos una idea del poco espíritu ecológico que había, o la poca preocupación por el medio ambiente, es que solo hay 5 organizaciones reconocidas ecológicamente que colaboran con Maurice Strong y con Naciones Unidas, entonces, para organizar aquella conferencia que se produce en los primeros días de junio de 1972. Yo les invito a que yo he buscado ayer por casa y encontré un librito que yo compré, que editó la editorial Vicens Vives, y que es un libro que lo organizan una asociación de las 5 estas que estuvieron en la organización de la conferencia, los Amigos de la Tierra, y en la cual empiezan a plantear temas que si nos los plantearan hoy nos parecerían absolutamente comunes. Porque ya en los principios que salen de la conferencia y en la propia estructura de la conferencia están todas las preocupaciones que hoy día tenemos. Es en parte desolador ver que algunas de las cosas que ya entonces empezaron a decir, sigamos repitiéndolas todavía. Es un mundo en blanco y negro todavía. Ese libro de Vicens Vives tiene fotografías preciosas, pero todas en blanco y negro, donde aparecen pues, ríos contaminados, o devastación de bosques, o tormentas, o desastres naturales. Pero aparece en aquellos principios que inspiran a la conferencia y que van a dar pie a todo un movimiento ecologista a partir de ese momento, aparecen temas que siguen siendo de cruda actualidad. Quizás sorprende ver que ellos en aquellos momentos hacen una referencia
a las armas nucleares. Nosotros ahora en el capítulo español queremos hacer un ciclo sobre el peligro nuclear, porque sorprendentemente seguimos teniendo armas nucleares, pero ha desaparecido del imaginario colectivo la preocupación por las armas nucleares, cuando a lo mejor tenemos situaciones verdaderamente de riesgo. En aquellos momentos, sin embargo, lo nuclear estaba muy reciente y aparece, pero aparece ahí también los temas de la desigualdad entre el primer mundo y ese mundo subdesarrollado, ese mundo sin recursos, ese mundo lleno de pobreza y de desigualdad. Y aparece la devastación de los recursos. Pero antes de la conferencia, el club había hecho una reunión, en la reunión creadora, Aurelio Peccei había planteado que había que estudiar todos estos temas. Lo que pasa es que Aurelio Peccei se confunde en que él pretende hacer un primer documento, un primer manifiesto, y fracasa. Fracasa porque reúne a una serie de personas y descubre en esa reunión de 36 personas en la Academia del Lince que de las 36 personas hay 6 o 7 que entienden lo que quiere hacer Aurelio. Aurelio quiere estudiar la complejidad y quiere estudiar las interacciones y quiere estudiar las cosas no separadamente, sino de una manera integrada. Claro, eso es una nueva metodología, porque hasta entonces los estudios, y yo siempre he comparado Los límites al crecimiento de 1972 con un libro que fue muy difundido en España, que era el año 2000. En aquellos momentos el horizonte del año 2000 era un horizonte a batir. Estábamos en comienzos de los 70, no había habido todavía una crisis del petróleo como la que se produce al comienzo de los 70, que es la que facilita la difusión del informe del Club de Roma. Porque el Club de Roma mete en la misma coctelera un sistema. Primero, no había todavía, se desconocía todavía las metodologías de la dinámica de sistemas. Era una metodología nueva. A ustedes esto les parecerá arqueología. Pero claro, estamos en un mundo donde no existe. Sí, sé que voy muy mal ya. O sea, he intentado hacer un esquema, me han salido 4 folios y estoy en el primer rollo y me quedan 2 minutos. Así que voy a acelerar. Primero, el club es el primero que mete en esa metodología el decir, si crece la población, crecerán sus necesidades. Si crecen sus necesidades, crecerá el consumo de recursos. Si crece el consumo de recursos, nos encontraremos con que los recursos son limitados. Y entonces el crecimiento tiene unos límites, hay unos límites al crecimiento. Evidentemente aquello entró de lleno en la pugna política de los dos bloques. Los soviéticos pensaron que el club era un agente de Washington para impedir el desarrollo de los pueblos. Y evidentemente los soviéticos pensaban que era un agente, perdón, los americanos pensaban que eran unos comunistas que no querían dejar crecer al mundo. En medio de aquello, el club se convirtió en alguien que hablaba de una manera integrada de los temas. Y cuando sale Los límites al crecimiento, tiene un éxito brutal, porque rompe la linealidad y obliga a repensar que en este mundo finito tenemos que ser mucho más creativos y desarrollar la inteligencia humana y desarrollar la innovación de los procesos. Y ahí empieza la idea de circularidad del club. Esa idea de circularidad del club, que de alguna manera va a ser seguida porque en el año 76 Aurelio Peccei escribe un informe que si lo encuentran cómprenlo porque es un libro que yo hice una prueba, José Ramón no lo sabe, pero yo hice una prueba de darle a don Isidro Fainé un corto texto que tiene al final del libro que se llama Las 6 misiones para la humanidad. Esas 6 misiones siguen siendo de total actualidad. Y las misiones son tener conciencia de los límites exteriores, tener conciencia de que ese mundo es finito, tener conciencia de nuestros límites personales. Nosotros como personas tenemos unos límites y tendríamos que buscar un nivel de calidad de vida y un nivel de salud y un nivel de no perder las capacidades que tienen las personas para vivir una vida digna y una vida provechosa y en solidaridad con otros. Tenemos unos límites culturales que no podemos destruir todo un acervo cultural. Pero sobre todo tenemos que revolucionar nuestras maneras de producir y de consumir. Aurelio, en ese libro, que además es una especie de biografía del club, y es donde él pone
por así decirlo, su emoción sobre cómo crea el club, los pros y los contras, e incluso duda de si el club podrá ser útil a la humanidad, porque lo más importante para él en aquellos momentos era de alguna manera tratar de intervenir en cambiar la forma en que se hacían las cosas, difundir los riesgos, pero no difundir los riesgos solo desde un punto de vista catastrofista, sino que él pretende, desde ese primer momento, incentivar la innovación y la investigación, porque solo así reutilizaremos los procesos. 25 años después, hay otro informe del club, que también, si pueden conseguirlo, merece la pena leerse, a pesar de que hay cosas que nos resultan hoy día ya superadas, que son el factor 4 de von Weizsäcker, que es uno de los copresidentes. Es en el primer informe donde se plantea cómo puedo producir más con mucho menos, cómo puedo ahorrar energía, cómo puedo hacer que la eficiencia sea rentable, cómo puedo tratar de atajar la crisis medioambiental que ya se percibe en 1997. Y, en definitiva, cómo puedo tener indicadores que me digan que a lo mejor si yo soy más rentable y más eficiente ecológicamente, no soy una persona que esté destruyendo la capacidad de crecer económicamente. Porque el lema del club, ya en aquella época, en el 97, el club ya ha contribuido a una definición de sostenibilidad que la Comisión Brundtland lleva a la Cumbre de Río del 92, que es que tenemos que ser sostenibles de manera que creemos un mundo que sea solidario, un mundo que sea ecológicamente perdurable y un mundo que sea económicamente viable. Pero claro, todas las contradicciones que hay ahí metidas en ese trinomio suponen una exigencia de innovación y una exigencia de repensar los temas. Después de eso ha habido dos informes, el de los límites al crecimiento 30 años después, o el libro de los límites del crecimiento retomados de Hugo Bardi, que es el primero que empieza a decir: nos estamos preocupando mucho del petróleo, pero hay otros minerales que pueden desaparecer. Y yo tendré que compatibilizar el progreso tecnológico que me va a exigir una demanda de recursos, me va a exigir también preocuparme de cómo cambio yo la tecnología para que los recursos de alguna manera no me desaparezcan. Después de eso, el informe actual de la economía circular, para mí, voy a cerrar el micrófono porque si no hay una persona en el Club de Roma Internacional que a mí no me tiene un cariño especial, que además se confiesa con don Antonio y le dice: es que hay un réprobo que es el vicepresidente, que no me atiende, y que, claro, le ha llamado a Antonio para que yo diga que este informe es muy importante. Yo les voy a decir ahora, con el micrófono abierto, que es importantísimo, lo deben ustedes de leer. Y ahora, les tengo que decir que a mí me parece un informe menor. Volvamos ahora otra vez al otro. ¿Y por qué digo que es menor? Porque a mí lo de la economía circular me parece de una complejidad tremenda y yo no puedo resolver en un informe, quedarme solo en analizar qué repercusiones tiene en el empleo o qué repercusiones tiene en la emisión de gases de efecto invernadero. Si vamos a un modelo de economía circular, tenemos que ser conscientes que tenemos que revisar todas nuestras regulaciones, que tenemos que revisar todos nuestros procedimientos que están pensados para una economía lineal y que para algunos de nosotros nos es muy difícil pensar en volver a reutilizar, porque a ti te han enseñado a hacer procesos donde hay desechos que tiras y que te despreocupas de eso. Y los que tenemos una mente pensada hace 50 años y moldeada en las escuelas de ingenieros de entonces, la verdad es que no piensas en el diseño para todos ni en el diseño circular. Son ustedes los jóvenes los que lo podrán hacer. Pero para poder hacer eso hay que ir a los boletines oficiales del Estado, a los boletines de las comunidades, a las regulaciones, a reglamentos. Y eso es de una complejidad inmensa, porque tienes que hacer una revolución burocrático-administrativa que tenemos que contemplar. Y tienes al mismo tiempo que convencer a las gentes de un consumo ético y de un consumo solidario, y de que nosotros tenemos que mentalizarnos que incluso en nuestros actos cotidianos tenemos que tener esa visión circular. El capítulo español, y con esto acabo enseguida, Antonio, se ha acercado al tema de dos formas. Una, porque a la vista de los límites al crecimiento retomados de Hugo Bardi sobre el problema de los recursos minerales,
Nosotros organizamos una jornada, que fue cuando tuvimos la suerte de incorporar a Antonio Valero a las actividades del club. Organizamos una jornada en Barcelona en noviembre del 2014 con dos ejes fundamentales de presentación: el libro de los límites al crecimiento retomados de Hugo Bardi y el otro informe que había hecho, Extracted, y el libro de Tanatia de Antonio Valero, donde por primera vez el capítulo entraba directamente y de lleno en esto. También es cierto que dedicamos una parte de esa jornada a ver si podíamos evitar el colapso. Después de eso, hemos hecho varias sesiones en Barcelona antes de entrar en la presentación del informe de Bittman, que lo hicimos en Madrid en 2015, y donde nosotros yo creo que incorporamos en esa jornada algo que no está contemplado en el informe. Y es que, aparte de intervenciones brillantes como las que hubo de Luis Jiménez Herrero allí, o de Carlos Álvarez, que hizo una reflexión final sobre este tema, invitamos a los agentes sociales e invitamos a los consumidores, cosa que no está contemplado en el informe. Nosotros lo planteamos, hay ponencias de eso, si ustedes quieren se las podemos enviar, pero son ya de 2015 y el mundo va muy rápido y esas ya les parecerán que están superadas. Y luego lo que sí hemos hecho, y ahí nos sentimos muy cómodos, es que estamos haciendo algunas sesiones sobre economía circular con ASIPS, con la asociación que preside Luis Jiménez Herrero, y hemos hecho una sesión sobre economía circular realmente interesante hace unos meses, que yo les invitaría a que se descarguen ustedes las diapositivas y vean un poco que el club y el capítulo tienen un poco el espíritu de no dar temas como cerrados, sino que cada una de estas sesiones para nosotros debe ser un incentivo para hacer nuevas sesiones con nuevos matices, con nuevos desarrollos, con nuevas visiones. El club es un club que mira hacia el futuro, es un club que no está para contar desastres, para eso ya están los diarios. Nosotros estamos para incentivar la esperanza de que si nosotros podemos hacerlo, lo vamos a hacer, y que tenemos instrumentos y herramientas que no teníamos hace años. Si ustedes ven los papeles sobre el nivel de recursos de hidrocarburos que había en 1972 y ven ustedes lo que ha pasado después, se dan cuenta que ha debido, gracias a que tenemos motores mucho más eficientes, pero tenemos muchas más capacidades de captar recursos y de reutilizarlos. Yo quiero agradecerles esta puesta en escena de la economía circular. Les pido disculpas porque me he atrasado muchísimo. Les agradezco mucho que me hayan atendido, que no se me hayan dormido después de esta voz monótona que tengo, e invitarles a que incentiven todo tipo de actividades. El capítulo en estos momentos está viviendo una experiencia organizativa muy positiva, y es que tenemos una junta directiva y especialmente un presidente muy dispuesto a abrir este tipo de debates. Debates que deben de ser serios, que no deben de ser pretendiendo dar lecciones a nadie, sino que lo que debemos es incentivar el pensamiento racional, el contrastar los datos, el confiar en las capacidades humanas y en pensar que hemos estado siempre en el borde de unas encrucijadas, pero que podemos salir. El planeta es limitado, pero nuestra capacidad de creación, nuestra capacidad de desarrollo humano es ilimitado. Y es ahí donde nosotros, las personas, somos los que tenemos que ser los verdaderos protagonistas. Pero para eso tenemos que olvidarnos, pues no sé, de maneras de hacer propias de usar y tirar y empezar a pensar, utilizar todas las capacidades que tenemos, incluso las que a veces desperdiciábamos anteriormente. ¿Me he portado bien, Antonio? Bien, informar al mando, José Ramón, de que he estado bien, no he dicho nada contra la Junta Directiva y que el señor presidente ha hablado bien y que me he portado bien con los ponentes. Nada más, muchas gracias. Gracias, José Manuel. Creo que has hecho una historia del Club de Roma muy bonita y evidentemente la compartimos profundamente. Es nuestra filosofía y da gusto escucharla.